soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Señor, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Yo solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Ivonne, guíanos en una oración más, por favor. Padre, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos infinitas gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque podemos venir delante de tu presencia, rendidos a ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, que eres nuestro Dios. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, Padre, donde podemos adorarte. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, tal y como somos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, Dios, y ahora en este momento rogamos, Dios, que continúe, Señor, aquí con nosotros, Señor, que bendigas el predicador, Señor, de esta mañana, Señor, que tú le uses, Señor, para traernos a nuestra vida, Señor, tu palabra, Señor, y que nosotros podamos estar con corazones dispuestos, Señor, delante de tu presencia para recibirla, Señor, y obedecerla, oh Padre amado. Gracias, Dios, por todo, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. De tal manera me amó que mi vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré.
su vida no escatimó. Hasta el final. Hasta el final Él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que poder pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Porque me amó a mí, le seguiré. Porque me amó a mí, le seguiré. Porque me amó a mí, le seguiré. Amén. Jorge, ¿quieres una oración más, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos a darte las infinitas gracias por tu inmenso amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Que sin merecernos, sin conocerte, tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has hecho un poco menor que los ángeles, pero nos has coronado como hijo tuyo, Señor. Gracias por ese privilegio, gracias por ese amor. Por eso te pedimos que tú estés en nuestras vidas, que la estés usando conforme a tu voluntad, Señor, para que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. Ahora, Señor, ponemos este culto de alabanza y gloria a ti, Señor. Que seas tú dirigiéndolo desde el principio a fin. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, tu mensaje, Señor. Y que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos ser testigos fieles de tu inmenso amor, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque todo te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. ¿Está contento, mi hermano? Amén. Amén. Eso es lindo. Estamos en la casa del Señor. Hemos venido a alabar, a adorar su nombre, a disfrutar de su presencia. Damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo de alabanza delante del Señor, por este tiempo el cual nos permite también abrir nuestro corazón a nuestro Señor y llegar hasta lo profundo de su presencia. Hoy, mis hermanos, también corresponde, yo no le dije nada a Patricia, pero lo anuncio yo, vamos a comenzar a hacer reuniones de hogareñas también. Ya hay varias personas, varios hermanos aquí de la iglesia que ofrecieron sus hogares para comenzar a hacer reuniones en los hogares. Este martes, van a ser los días martes lo que vamos a estar utilizando. Sería este día martes, sería a las 6:30 de la tarde en la casa de María Auxiliadora. María, danos tu dirección, María. Exacto. Rincón 456 Plata Alta. Rincón 456. Bien fácil de acordarse. 456. Ahí está. Rincón, calle Rincón. Ahí está. Ahí vamos a estar yendo a lo de María. Está toda la iglesia invitada. Y ella invitó a algunas personas. Me dijeron que ya habías invitado. El que vino, ya invité que ya vino.
Ahí está, bienvenido. Me enseñó a andar en auto. ¿Cómo? Me enseñó a andar en el auto. Ajá, mirá, tu maestro. Ah, bueno, está bien. Bueno, felicitaciones por el logro. Muy bien, sería en la casa de María Auxiliadora. Después también la semana siguiente, Tel, fuiste tú que te ofreciste tu casa también, ¿no? Bueno, en la casa de Tel, después va a ser en la casa de Eli, y después el último domingo de cada mes sería, el último martes de cada mes sería lo de Mario. ¿Está Mario? Muy bien. Allí dice que nos van a esperar con chivito también. Café cubano. Café cubano, ahí. Muy bien. Bueno, mis hermanos, ha sido hermoso el tiempo que nosotros pasamos también el Día de las Mujeres, el evento de las mujeres, lo disfrutamos muchísimo. La iglesia está feliz. Las mujeres van a traer su informe personal. En la semana que viene, el domingo que viene, le vamos a dar un espacio en el tiempo del culto para que ellos también puedan exponer las vivencias, lo que vivieron, lo que disfrutaron, la experiencia que han vivido también con otras personas de otros departamentos, pero que yo siempre digo lo mismo, tienen la misma fe que tienen ustedes. Creen en el mismo Dios, el Dios que vamos a predicar ahora también, que Él es nuestro Salvador personal. El título del mensaje para hoy es conductas inexplicables, muchas veces. Conductas inexplicables, situaciones que vamos a encontrar en la palabra de Dios, las cuales a veces no tenemos una explicación lógica de por qué acontece eso, sin embargo, acontece. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a llevarlo desde el plano familiar hasta la Biblia, hasta la palabra. En el plano familiar, padre y madre tienen hijos. Algunos tienen 2, 3, 4, 5. Nuestro país se caracteriza por tener pocos hijos y estamos con ese problema demográfico. Tenemos 1 o 2 niños, más de eso no. Bueno, mi familia, por ejemplo, caso de mi padre, fue una excepción, fueron 5. Y si nosotros nos ponemos a analizar la familia, así, los hijos, vemos que cada uno de ellos fue criado, todos mejor dicho, fueron criados de la misma manera, con los mismos privilegios, con las mismas cosas. Por ahí, algunos pueden decir, este fue más atendido que este otro, pero por alguna razón de necesidad, pero no tanto por preferencia. Pero todos fuimos criados bajo los mismos principios, ¿no? Todos fuimos criados de esa manera, y creo que en todos los hogares ha pasado lo mismo. Pueden haber excepciones, pero la generalidad es esa. Sin embargo, las conductas de los hijos no son todas las mismas. No son todas las mismas. Y nosotros nos damos cuenta. Tenemos ejemplos en la Biblia, si nosotros que nos podemos mirar, que ahora vamos a mirar algunos, que pasan estas cosas. Los hijos no responden de la misma manera todos. Algunos son de una manera indiferente, otros más familiar, o bueno, de distintas formas, pero lo sabemos y lo tenemos presente. Y también podemos hablar acerca, por ejemplo, de la escuela. En la escuela todos los niños reciben la misma enseñanza, pero no todos aprenden de la misma manera. Hay niños que aprenden más rápidos, hay niños que aprenden más despacio, y no todos captan toda la enseñanza que el maestro le da. Pasa en eso. Son conductas de los niños, y va mucho, tiene mucho, obviamente mucho que ver la importancia que uno le dé a lo que le están enseñando, la dedicación que le dé en su casa a ese trabajo que la maestra le da. Lo mismo pasa con la familia. Todo tiene que ver con el interés que uno pueda poner en todo esto que se le está enseñando. Pero vamos a los términos generales también. En la gente en general existen conductas que son difíciles de explicar en el ser humano. Hay conductas que son difíciles de explicar. Una aplicación de esto es al dicho que nosotros tenemos muchas veces. Estás con una persona y esa persona te dice, pero este me salió con un martes 13. ¿Es una expresión o no? Sí. ¿Qué estás diciendo con esa expresión? A ver si me ayudan en eso. Es negativa.
Que no te esperabas esa respuesta. Que no te esperabas la respuesta, no tanto como negativa, sino que una respuesta que no tiene nada que ver con lo que estás planteando o hablando, ¿no? Qué desubicado. Pues sí, también, en cierta forma también, puedes verlo desde el punto de vista de la desubicación. Pero pasa y la gente tiene estas conductas también, que son, como yo les puse en el título del mensaje, conductas inexplicables. En la palabra de Dios vamos a ver algunos ejemplos que nos van a llevar hasta el último, del cual vamos a profundizar. Yo primero quisiera poner delante de ustedes la situación que se generó entre Caín y Abel. Eran los dos primeros hijos que tenían Adán y Eva. ¿Es así o no? Sí. Los dos fueron criados por el mismo padre y por la misma madre, ¿no? Pero ¿cómo fueron las conductas de ellos? Diferentes. Ellos fueron a presentar delante del Señor, para hacerla corta a la historia, se presentaron delante de Dios, trajeron sus ofrendas, pero Dios vio diferente una ofrenda que la otra. Y el celo que provocó en Caín la ofrenda de Abel llevó hasta que Caín hizo una acción que llevó a la muerte de Abel. Fue una conducta. A veces, ¿usted se ha puesto a pensar en esta situación en algún momento cuando leyó el Génesis? ¿Por qué hizo Abel eso? ¿Por qué hizo Caín, mejor dicho? ¿Por qué tomó esa acción, esa represalia contra el hermano, llevándolo a la muerte? Celos, envidia. ¿Existe eso? Sí. ¿Existe el ser humano? Sí. Amén. Claro que sí. Son cosas y conductas que nosotros muchas veces tenemos que evitar como hijos de Dios y superar. Hay otra historia, para no andar más en Caín y Abel. José y sus hermanos. ¿Recuerdan? Sí. José era una cosa y los hermanos eran otra. José era la voz del padre. El padre fue Jacob de todos ellos. Y a todos los crió de la misma manera. Pero los 10 hermanos de José salieron ladrones y malas personas. Pero José no. ¿Y qué generó eso en la familia? Celos, envidia, divisiones. Llegó al punto de que los hermanos tramaron matar a José porque les molestaba la forma de ser de su hermano. Tramaron todo ello, lo tiraron en una cisterna, después lo vendieron a los ismaelitas lo vendieron a Potifar y terminó siendo el segundo después del faraón, porque Dios lo levantó. Pero la actitud de la familia fue de rechazo hacia él por lo que él era y representaba. Moisés y el pueblo de Dios. ¿Hubo problema? ¿José trataba diferente a la gente del pueblo de Dios? No. Moisés trataba a todo el mundo por igual. Moisés hablaba con Dios y Dios enviaba los milagros, pero los milagros eran para todo el pueblo de Dios. No eran para algunos hijos de Dios. Querían agua, les daba agua. Querían carne, le mandó codornices. Tenían que pasar el Mar Rojo lo abrió para algunos, lo abrió para todos. Pero sin embargo, la respuesta del pueblo de Dios fue muy diferente hacia Moisés. Y se comportaron con conductas que desde nuestro punto de vista, después de haber visto todo lo que pasaron, inapropiadas. Pero pasaron. Ellos discutían a Moisés y le reclamaban a Moisés, pero no eran capaces de ver que tenían una vestidura que tenía 40 años ya en el desierto y no estaba gastada. Sus sandalias no estaban gastadas. Sin embargo, de todas formas, ellos le reclamaban cosas a Moisés hasta que Moisés se cansó en un determinado momento de esta conducta del pueblo y Dios tomó las medidas como correspondientes. Sansón, un virtuoso, fue enseñado en la ley de Dios. Se incluía en esa ley: no tomes, cuando te vayas a casar, no tomes mujer pagana.
¿Qué fue a hacer Sansón? Justamente lo que no debía. Agarró una mujer filistea. Y eso fue el declive de Sansón. O sea, hizo exactamente lo contrario a lo que le enseñaron. Salomón fue otro. Tenía un imperio próspero, había salido adelante en las guerras, había construido el templo para el Señor, una construcción extraordinaria, había hecho todo bien y se empezó a juntar de mujeres paganas. ¿Qué lograron esas mujeres? Influenciar en el corazón de Salomón y él empezar a idolatrarse en su presentación delante de Dios. Empezó a tomar los dioses ajenos, todo lo que los pueblos linderos a Israel tenían como dioses, los adoptaban, porque Salomón empezó a tomar mujeres de todos esos países, esos reinos. Entonces cayó bajo la influencia de las mujeres de otros países. Ahora quiero hablar de Judas Iscariote. ¿Lo conocen? Sí. Judas Iscariote. Es un misterio muchas cosas de los que están con Judas Iscariote. Quisiera hablar de él hoy. Y para eso necesitaría abrir la palabra del Señor y que todos juntos vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas 6, del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Es el llamado de la elección de los 12 apóstoles. Este pasaje también se repite en Mateo 10 del 1 al 4 y Marcos 3, del 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que esta palabra, Señor, sea para edificación de nuestras vidas, Señor, y te pido que tú tengas misericordia de todos nosotros y en especial al presentar la palabra, Señor, de mi vida. Y te doy las gracias, Señor, por poder estar aquí haciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos leído la elección de los 12 apóstoles, los cuales estuvieron los 3 años y medio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. El primer punto, elección de los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que vemos en esta elección? Vemos que un día Jesús fue al monte a orar. El monte es un cerro, es una montaña, es un lugar alto, un lugar solitario donde él iba a estar en comunión con el Señor. Y la palabra de Dios dice que pasó la noche orando a Dios, pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la decisión que él iba a tomar al día siguiente era muy importante e implicaba que iba a elegir las personas sobre las cuales iba a caer la responsabilidad después que él se fuera de predicar la palabra del Señor, seguir su ministerio. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Entonces, ¿quién escogió a los discípulos? Jesús escogió a los discípulos. ¿Estaba Judas Iscariote ahí? Estaba Judas Iscariote. ¿Quién eligió a Judas Iscariote? Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús fue el mismo que eligió a Pedro, también eligió a Judas Iscariote. No hay ningún tipo de dudas en ese tiempo. Ahora, lo llamó con un propósito. Y dice la palabra del Señor que fue para ser apóstol. La palabra apóstol viene de una palabra griega apóstolos. Así, y eso significa enviado con una misión. Son personas que van a ser enviadas con una misión, con ir a predicar el Evangelio. Después no sabemos bien qué fue para eso. Pero también, aquí en el libro de Mateo, si nosotros vamos al capítulo 10 de Mateo por un momento, nos dicen otras características en el llamamiento del Señor Jesús. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos.
relatan muchas de las mismas historias, pero le acentúan diferentes aspectos en su relato. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran todo enfermo y toda dolencia. O sea, acá Mateo ya hace la misma apreciación que Lucas, pero ya dice otras cosas que Jesús hizo con esos discípulos. Y dice, les dio autoridad. ¿Para qué? Para reprender espíritus inmundos, para que echasen fuera, para sanar enfermos y para sanar dolencias. O sea que Dios, el mismo Jesucristo, le dio esa autoridad a los apóstoles. Se los dio a todos. Estaba Judas Iscariote incluido ahí también. Así como estaba Pedro, estaba Juan, estaban todos los discípulos. Judas también estaba ahí. Y lo llamó con esa misión, también le dio esa potestad. En Marcos, si leemos por un momento ahí, en Marcos capítulo 3, 13, dice así la palabra del Señor. También el mismo llamado. Dice, después subió al monte y llamó así a lo que él quiso, quisiera recalcar esta parte, él quiso, o sea que estaba dentro de la voluntad de Jesús que Judas Iscariote sea uno de los 12 personas a las cuales él llamó para enseñarles la palabra y para que ellos llevaran el evangelio. Por tanto, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, también ese otro propósito, para que estuviesen con el Señor Jesús, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. O sea que lo que Jesús le estaba dando a estas personas no era poca cosa, y los trató a todos de la misma manera, incluido Judas Iscariote. Sin embargo, los 3 evangelios, al final del llamado de los discípulos, todos ellos dicen Judas Iscariote, el que traicionó o el que entregó al Señor Jesús. Lo identifican por esa acción que él tuvo al final del ministerio de Jesús. Los 3 relatos lo mencionan al final. Dios lo llamó para ser apóstol, no para ser traidor. Dios llamó a Judas Iscariote para que fuese uno de los 12 apóstoles, no para que fuese el traidor. Sin embargo, pasó esto. ¿Qué sabemos de Judas? Vamos a leer un poquito en la palabra de Dios, a ver qué nos dice acerca de Judas. Si vamos a Juan, capítulo 12, ahí habla algo de él. Juan, capítulo 12, verso 4 al 6, dice así la palabra del Señor. Y dijo uno de sus discípulos, esto es cuando Jesús es ungido en Betania, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Jesús había sido ungido con un perfume sumamente costoso, y Judas Iscariote hace el comentario, ¿por qué en vez de romper ese perfume en la persona de Jesucristo no lo vendemos y lo repartimos a los pobres? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque dara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué aprendemos aquí acerca de la personalidad de Judas Iscariote? Que era ladrón, que era ambicioso. Era una persona ambiciosa y era un ladrón. Pero sin embargo Jesús lo llamó. Jesús era capaz de transformar el corazón. Jesús podía llegar a lo profundo de Judas si Judas se hubiese dejado moldear por Jesús.
Sin embargo, él hacía sus patrañas aún conviviendo con Jesús. Era tesorero de Jesús, porque era el que tenía la bolsa, era el tesorero del grupo de los 12. Vos en tu negocio o en tu actividad o en la iglesia o donde fuere, cuando se nombra un tesorero, estamos pensando en una persona de confianza, que sea fiable. Pero entonces Jesús confiaba en él. Jesús confiaba en Judas Iscariote, pero sabía que sustraía de la bolsa. Ahí nosotros podemos empezar a ver que está aflorando también la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de lo que tú sos, sabe lo que puede transformar, cómo se puede transformar tu corazón si realmente dejas que Dios haga la obra. No importa lo que fuere, sino lo que vas a hacer. También participó de la última cena. En Juan 13, 21 y 22 dice lo siguiente. En la siguiente hoja dice 13, 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién habla. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos que es Juan. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ahí podemos ver, mis hermanos, que hasta el relato de Jesús, hasta este momento, nadie sabía que Judas Iscariote era ladrón, pero Jesús sí. Y Jesús seguía permitiendo que estuviese con ese Judas Iscariote, no tomó medidas, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y hasta el día que tú partas a la eternidad, Dios va a tener misericordia de ti. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios al mundo a condenar, no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Si tú mueres sin Cristo, sos tú el que te estás condenando a ti mismo. No es Dios, porque Dios se dio a conocer y te dio todas las oportunidades que tú pudiste haber tenido en tu vida. Si tú no lo elegiste al Señor, ya es un problema tuyo, y el juicio del gran trono blanco es lo que te espera. Pero Dios te da la oportunidad mientras estés aquí en la tierra. En Juan 13 también, en el mismo pasaje, 13, del 1 al 5, dice lo siguiente: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sabía que le estaba limpiando los pies a un ladrón. Sin embargo, Jesús siguió adelante y nos dejó el ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a las personas por menores cosas? Y no tomamos el ejemplo que tomó Jesús. Nosotros somos capaces de señalar a otros por un error que ha cometido, pero no somos capaces de tomar la toalla, el librillo e ir a lavar los pies. ¿Cuánto tenemos que aprender de las acciones que hizo Jesús en esta tierra? Del ejemplo que nos dejó y de su misericordia. A pesar de lo que era Judas Iscariote, Judas no puede decir nada acerca de las oportunidades que Dios le dio.
Y así ha tratado Dios muchas situaciones en muchos lugares y en varios episodios que relata la palabra del Señor. Si no, lea Sodoma y Gomorra, si no, lea el pecado de Acán y así muchos otros, mis hermanos. Dios siempre ha dado misericordia, oportunidad y tiempo para que tú llegues al arrepentimiento y llegues a reconocer lo que eres delante del Señor Jesús. Pero somos duros de corazón. No todos accionan de la misma manera. Somos obstinados. Muchas veces somos desobedientes también. El precio de su traición fueron 30 piezas de plata y murió, partió de este mundo en una forma terrible porque fue y se ahorcó. Ahora, ¿por qué? Viendo, mis hermanos, la actitud que Jesús tuvo con Judas Iscariote, ¿por qué Judas Iscariote de toda forma lo traicionó? Podemos decir, primero, Judas, respecto a Judas, fue elegido por Jesús, no fue elegido por un hermano de él, por un pariente que le dijo, che, vamos a seguir a este Jesús que está ahí. No, Jesús lo eligió. Jesús le dijo, ven, yo te quiero entre los 12. Igual que hizo con los otros 11. Lo llamó. Segundo, lo llamó aún con un propósito, a ser apóstol, a ser una persona que pudiera predicar la palabra del Señor en otros lugares y también tenía potestad para hacer actos de sanidad y actos de echar fuera demonios de las personas. O sea que era una persona que le dieron autoridad y la autoridad se la dio el mismo Jesús. Recibió la autoridad espiritual del Padre. Tuvo las mismas oportunidades que los demás. La oportunidad de ser un apóstol de Jesús fue igual para todos. Como la oportunidad de tú alcanzar la persona de Jesucristo es igual para todos. Cuando Jesús fue a la cruz, fue por todos, no por algunos. Jesús fue a la cruz y murió en la cruz por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo decimos de memoria, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el pasaje bíblico más conocido a nivel mundial. El Señor Jesús murió por todos nosotros. La oportunidad la tienes tú al alcance de la mano. Recibió la misma enseñanza y experiencia. Judas Iscariote no se enfermó en todo ese tiempo como ninguno de los otros, y si fueron alguna enfermedad fue circunstancial. Estuvo presenciando los actos milagrosos de Jesús igual que todos los discípulos. Recibió la misma enseñanza. Cuando Jesús estaba en el monte predicando el sermón del monte, lo dio para todos. Cada vez que Jesús decía una parábola, la decía para todos. Estaban sus discípulos y estaban la gente. Por lo tanto, Judas no puede decir ni tener la excusa de decir, yo no aprendí eso, ese día falté. Recibió la misma enseñanza, como la recibe cada uno de ustedes, de los que está aquí. Pero lo que sí yo tengo claro, mis hermanos, por experiencia propia, de que cada uno de nosotros atendemos de forma diferente. Por eso existe la parábola del sembrador. La semilla es tirada en distintas tierras, pero hay tierras que no están pronto para recibir la palabra del Señor y hay otras tierras que sí. Y eso uno lo ve a través del crecimiento espiritual en los distintos hermanos y el propio crecimiento de cada uno de nosotros. Proclamó el mismo mensaje que los demás. Tuvo 3 años con Jesús, al igual que todos. Jesús tenía un círculo íntimo. Ahora, esto puede ayudar a entender un poco la acción que tuvo
no justificar, pero sí el comportamiento de Judas. Tenía un círculo íntimo Jesús, al cual decía Pedro, Jacobo y Juan. Esos tres apóstoles eran particularmente apartados muchas veces por el mismo Jesús, porque tenía que declararle algunas cosas. Eso capaz que Judas, al ver eso, tal vez Judas podría decir, hace distinción de personas, lo llama a esto y no me llama a mí. Pudo haber sido algo que haya generado en su corazón. También Jesús, fuera de los apóstoles, él tenía tres amigos, de los cuales él habla en su palabra, y esos eran Lázaro, Marta y María. Esos eran amigos íntimos de Jesús, los cuales Jesús tenía su tiempo para ir a visitarlos también. Tal vez lo mismo ocurrió por Judas Iscariote, sembrando el celo y la envidia. Va a la casa de estos, pero a mí no me llama. Ya te llamó y te hizo apóstol y te dio potestad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Todo eso te lo dio Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da y queremos algo más? Ni siquiera valoramos lo que tenemos, ni siquiera usamos los talentos que tenemos, ni siquiera usamos los dones que tenemos, pero queremos más. Somos desagradecidos con Dios. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser agradecidos con Dios. Estas cosas pudieron haber tocado el corazón de Judas para traicionar a Jesús, pero no es razón suficiente para hacerlo. No, Judas en el grupo de los 12 no sobresale de ninguno de ellos hasta el momento de la traición. Pasó 3 años sin mostrar lo que él realmente era. Y los pasajes que leímos anteriormente, cuando Jesús dice, entre nosotros hay uno que me va a entregar, los discípulos, ¿qué hicieron? Se empezaron a mirar uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie sabía, ni tenía a ciencia cierta saber de que Judas era el traidor. Simón Pedro le dice a Juan con una mirada, así, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, era el discípulo amado nombrado en la palabra de Dios. Fue el único discípulo que no murió violentamente, murió con casi 100 años. Preguntale, ¿quién de nosotros es? Soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo. Nadie se imaginaba esa acción. Sin embargo, estaba ahí. Nadie sabía nada, pero estaba ahí. Da para pensar en muchas cosas, hermano. Podemos decir que llegar a la traición fue un proceso que se fue gestando durante los 3 años. Juan 6, 64 al 71. Quisiera leer eso consiguiendo compartir con ustedes, mis hermanos. Juan 6, del 64 al 71. Dice así la palabra del Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas fuera de los 12 que andaban con Jesús, cuando escucharon estas palabras que Jesús le dice en los párrafos anteriores, se sintieron mal y dejaron de seguir al Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Dentro de esos 12 estaba Judas Iscariote. Y Jesús le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros?
le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Algo se había gestado en el Judas Iscariote. Y Jesús expresa lo que expresa, no solo para que lo sepan los otros discípulos, sino en particular Judas Iscariote. Yo sé que hay algo en tu corazón que no está bien. Es tiempo de que lo arregles a esto. Y dio la oportunidad para irse, pero Judas siguió con Jesús. Dios es misericordioso, mi hermano. Tú puedes esconder muchas cosas en tu corazón y no contarle ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu padre, ni a tu abuelo. Hay muchas cosas en nuestros corazones que muchas veces no las decimos. Pero ¿saben qué? Dios las sabe. Porque Dios conoce tu corazón. El Dios que nosotros creemos es un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que todo lo sabe. Podéis esconder las cosas de los seres queridos y de otras personas. Llevar a los 11 al engaño, porque Judas Iscariote llevó a 11 discípulos al engaño. Y esos 11, ninguno de ellos se imaginaba que Judas Iscariote tenía eso en el corazón. Como pasa muchas veces con nosotros. No terminamos de conocer al hermano que tenemos al lado. Basta que sucedan ciertas cosas para que esto se dé a conocer. Porque lamentablemente hay muchas cosas que están guardadas en nuestro corazón y que no las hemos sabido sacar a luz en la presencia del Señor, que están ahí batallando en nuestro interior. Y debemos ser cuidadosos. Jesús se lo advierte, le llama la atención. Judas sabía, pero lo ignoró. Estos indicios dados por Jesús, o estas advertencias, o estas advertencias aún hoy se manifiestan a través de distintas formas. Dios toca los corazones, y cada uno de nosotros debemos ser sabios frente a la voz de Dios. Cada uno de nosotros debemos afinar nuestro oído a la voz sensible de Dios. Pero que Dios te habla, te habla. Tal vez no con voz audible, pero te puede hablar con la palabra de Dios. Te puede hablar a través de las oraciones. Y estas manifestaciones de Dios te pueden causar ciertas cosas, que entre ellas te voy a nombrar algunas. Incomodidad frente al sermón. Hay un sermón que el pastor está dando que a mí no me hace sentir bien, que a mí me deja incómodo. Piensa en esa incomodidad por un momento. ¿De qué está hablando el pastor? De la envidia. Que no debemos ser envidiosos. Y a eso a mí me pone incómodo. ¿Por qué será? El pastor está hablando de los celos. Y a mí eso me pone incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué será? El pastor está hablando de la salvación de nuestras almas. Y a mí me pone incómodo también. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad de salvación. Es el momento de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Es el momento de empezar a pensar qué va a ser de tu vida el día que partas a la eternidad. ¿A qué eternidad vas a ir? De acuerdo a lo que está escrito en la palabra, nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Hay dos eternidades. Una con el Señor Jesucristo y otra sin el Señor Jesucristo. Y la salvación se trata de ¿qué? De que cuando tú llegues a la muerte,
tú vayas a la presencia del Señor y no al infierno. De eso se trata la salvación. Pero me pone incómodo cuando el pastor habla de la salvación. Tal vez no entregaste tu vida al Señor Jesucristo o no lo tomaste con la seriedad que debes tomar este punto de vista. ¿Por qué? Porque la salvación es mientras estés con vida. Después no hay oportunidad. Tenés conductas obstinadas. Si tenemos conductas obstinadas en nuestras vidas, eso es peligroso, mis hermanos. Y pueden ser llamados de atención por parte de Dios de que hay algo que tenés que cambiar en tu carácter. La falta de oración. Muchas veces entramos en un pozo depresivo y no oramos. Y ese pozo se va ahondando cada vez más. Tenemos que doblar nuestras rodillas, mis hermanos. La oración es una herramienta eficaz y es algo que Dios la ha dejado para que nosotros la usemos. Y únicamente le puedo decir que esto es así porque entré en esos momentos. He tenido en mi vida esos tiempos y no creo que no los vaya a tener en el futuro. Los puedo llegar a tener. Uno nunca sabe. Pero lo que sí tiene que quedar grabado en mi corazón es que si estoy en eso, debo de salir con oración. Con oración. No desfallecer. A pesar de que las cosas no se dan como uno quiera que se den. Sin embargo, debe seguir insistiendo el Señor en oración. Tengo un mal genio. Capaz que Dios te está diciendo que sos geniudo. Que hay otra forma de decirlo también, ¿no? Mal carácter. Mal carácter, calentón, Favorito. calderita de tropero, le dicen a uno. A mí cuando yo era chico, en la edad de Juan Pablo, me decían calderita de tropero. Sí, mi hermano me decían calderita de tropero. ¿Saben por qué, no? Los que se están riendo saben, pero por las dudas, si hay alguien que no sabe, los dichos criollos, calderita tropero es una calderita que lo acercás al fuego y enseguida se calienta. Sí. Ahí está, es una que usan, lo usaban, porque ahora ya los animales van por camión, pero en aquellos tiempos de la tropa, la paisana A tenía su calderita tropero abajo del fuego. Bueno, por ahí sos geñudo, tenés que moldear ese tema delante del Señor. Te asiste la envidia, tienes resentimientos. ¿Cuántas personas hay que tienen resentimientos? No, yo sé que acá no hay ninguno. Pero hay resentimientos y se generan con mucha facilidad. Hay en personas que muy rápidamente se generan resentimientos. Ya va a ver cuando lo agarre. ¿O no? Me las hizo, me las paga. Me la hizo, me las paga. Hay un dicho criollo también que dice: deja nomás yacaré, tu pozo se va a secar. Ese es un dicho que yo lo aprendí hace muchos años. Y era un hombre que tenía ovejas, las ovejas iban a la laguna a tomar agua y un yacaré agarraba una oveja cada tanto. Entonces él las contaba: me está faltando una oveja, me está faltando 2 ovejas, me está faltando 3 ovejas. Entonces fue a la laguna y lo vio al yacaré en la laguna. Entonces le dijo: deja nomás, yacaré, tu pozo se va a secar. Llegó enero y hizo asado con el yacaré. En enero se secan las lagunas. Entonces ahí quedó indefenso el yacaré. Bueno, tomó venganza de lo que pasaba. Y muchas veces somos así nosotros. Dale tiempo al tiempo. Hay una persona que está acá siempre decía eso. Y muy cercana a mi familia. Posterior a todas estas, pero no, vamos a leer Lucas 22:3 y con esto terminamos.
Lucas 22:3, y dice así la palabra del Señor. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esos 22:3, no, está bien. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Las palabras claves acá es el verso 3, mis hermanos. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Todo lo que él vivió en ese periodo de 3 años y masticó para adentro, Satanás lo aprovechó y sacó el mejor provecho que podía tener. Encontró a alguien que es capaz de acusar al Señor Jesús. Y dice que entró Satanás en Judas. Judas le abrió la puerta de su corazón para que Satanás entrara y hiciera el estrago que hace. A través de muchas circunstancias en nuestras vidas, abrimos la puerta a Satanás. Piensa en todo lo que hablamos hasta ahora. La envidia abre muchas puertas. El celo también. La contienda también. El mal genio también. Todas esas cosas que no provienen del Padre generan en cada uno de nosotros problemas que Satanás aprovecha para sacarle provecho. Sin embargo, a pesar de que entró Satanás en Judas, Judas hizo lo que hizo. Posterior a eso, participó en la cena del Señor y también participó en el lavado de los pies de Jesús. Él tenía eso en el corazón y participó. Y aquí es lo último que quiero decirle, mis hermanos. La misericordia llegó hasta el último momento y la última oportunidad en Judas. Dios tiene misericordia. Somos nosotros que no nos aferramos a ella. Nuestro orgullo muchas veces impide que uno sea humilde delante de la presencia del Señor. El orgullo te mata, el orgullo te destruye. Lo hizo con Judas Iscariote y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Nuestras conductas pueden, como forma de conclusiones, mis hermanos, nuestras conductas pueden obedecer al corazón. Debemos saber diferenciar lo que es emoción a lo que es realidad. No guíes tu vida por las emociones, sino por lo que dice la palabra del Señor. Sigue tus pasos de esa manera. Quien esté fuerte, mire que no caiga. También tengamos presente ese pasaje. Quien esté fuerte, mire que no caiga. Jesús da la oportunidad para crecer espiritualmente a todos. Jesús nos da la libertad de decisión a todos. Jesús hasta último momento nos da la oportunidad de la restauración, mis hermanos. Hasta el último momento hay tiempo de restaurar nuestras vidas. Si no, miremos las 3 cruces que estaban en el Gólgota. Al medio Jesús y un ladrón a cada lado de Jesús. Uno se arrepintió, el otro no. El que se arrepintió partió a la eternidad con el Señor. El mismo Jesús le dijo: hoy estarás en el paraíso conmigo. Hay posibilidades de restaurar nuestras vidas, pero no dejemos para último. No salgamos de eso de dejar para último como es nuestra cultura. Hagámoslo en el tiempo correcto. Nuestras decisiones en vida tienen eco en la eternidad. Lo que tú vas a decidir ahora en vida va a repercutir en tu eternidad. ¿Estás seguro que vas a la eternidad con Jesús? Amén, si lo estás seguro. Si no estás seguro, ponte en campaña
cielo a los hombres para que podamos ser salvos. Esto es el nombre de Jesucristo. Y Juan 14:6 te dice bien clarito. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie te lleva a Jesús. Nadie te lleva al Padre sino solamente Jesús. La ciencia no te va a llevar al Señor Jesucristo. Ni la ciencia ni ninguna otra cosa creada. El único que te puede llevar a Jesús, a los pies de Dios, es la persona de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a participar entonces de la cena del Señor. Para eso